Bueno, en principio decir que la renuncia de la diputada María Eugenia Bielsa de alguna manera nos sorprendió. Y después señalar que en alguno de los considerandos, ¿no es cierto?, de esa renuncia, con los que obviamente tenemos un profundo desacuerdo, son de alguna manera excesivos con respecto a alguna mirada. ¿Qué quiero decir con esto? Pretender que la fragmentación que hoy tiene el peronismo en la legislatura provincial, porque digo, en ningún momento habló del Senado, yo incorporo también el Senado, hablo de la legislatura en general, es responsabilidad de Agustín Rossi, es un despropósito. Fundamentalmente porque hay legisladores que, por ejemplo, ascriben dentro de la Cámara, legisladores peronistas que ascriben, por ejemplo, al Momo Venegas, otros legisladores que han lanzado un espacio que responde al ciolismo, otros legisladores que se ven referenciados con José Manuel de la Sota, y otros legisladores inclusive que tienen algún tipo de referencia con Monseñor Arancedo, con la Iglesia. Digo para ser claro, miradas muy contradictorias dentro del peronismo que son producto de 30 años de no saldar determinadas discusiones. Creemos que esas discusiones se fueron ordenando en el último tiempo con una unidad adentro del Partido Justicialista que, por lo menos en su eje central rector, puso la adhesión al proyecto nacional de Cristina Fernández de Kirchner en el centro de su política. Bueno, pretender que fuera a haber unanimidad de criterio en la legislatura con esa dispersión y con ese nivel de fragmentación no es demasiado lógico. Y por otro lado, dinamitar el único intento por darle un sentido a todo eso bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, que es este intento de construir un nuevo partido justicialista, ¿no es cierto?, con la referencia de José Luis Freire a nivel provincial, por ejemplo, entre otros, bueno, tampoco es saludable, ¿no? 30 años de debates inconclusos, donde, por ejemplo, ahora se abre de nuevo la discusión sobre lo que fue el año pasado la reforma tributaria, donde nosotros del bloque del Movimiento Evita fuimos claros y fuimos explícitos aún antes de que se mandara el proyecto del Ejecutivo al Senado, un proyecto del Ejecutivo regresivo a todas luces, que en el Senado terminó siendo más regresivo aún porque no tocaba casi no tocaba el avalúo del inmobiliario rural, cargaba indiscriminadamente, ¿no es cierto?, a los sectores medios y medios bajos urbanos, y finalmente, después de ese despacho del Senado, y nosotros habiendo dicho que nos oponíamos tanto al proyecto del Ejecutivo como al del Senado, trabajamos de nuestro sector planteando 3 o 4 premisas que eran claras y que para nosotros, obviamente, porque está mal en esto también, utilizar el nombre de la presidenta diciendo, bueno, a mí me mandaron para esto, lo otro que yo, cuando ninguno de nosotros nos digitan para ver qué hacemos en la política provincial. Sí, actuamos en consecuencia de lo que creemos que es lo que está haciendo este proyecto nacional y lo que hizo, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires por iniciativa de los legisladores kirchneristas, por ejemplo, que es actualizar el monto, la alícuota del inmobiliario rural, porque creemos que en la provincia de Santa Fe, bueno, estaba muy retrasado y no se tocaba desde hace muchísimos años. Digo, todo esto que son parte de diferendos políticos, miradas distintas, alguna mirada quizás en algunos aspectos más conservadora en términos económicos o más ligada a la visión, ¿no es cierto?, de determinadas corporaciones, etcétera. Bueno, en otros casos no se acuerda o no acordamos con eso y no acordamos no creímos que había que acompañar, por ejemplo, la posición de las entidades agropecuarias en ese sentido.
Ahora, yo tranquilamente, para desacreditar la mirada del otro, puedo decir, bueno, son los lobistas de esa entidad, o más aún, puedo arrojar sospecha de corrupción, de decir, bueno, a ver, esa entidad le pagaron para que... Y la verdad que no lo hicimos, porque tampoco creemos que sea así, creemos que son posicionamientos políticos, ideológicos distintos. Cuando hablamos de leyes de común de interés de los santafesinos, hay que aclarar cuáles son. Nosotros podemos hablar por los proyectos de leyes que presentamos y los que acompañamos con nuestro voto. Eugenia hace referencia a la reforma tributaria que votamos en el caso de nuestro bloque y el de ella de manera distinta, pero después al interior de cada bloque algunos votaron también distinto, inclusive distinta manera en el articulado. Y después hace referencia a la ley de, por ejemplo, de emergencia en seguridad y de la aceptación del veto propositivo del gobernador, que por ejemplo en el caso nuestro, ya no interbloque, sino de bloque de Movimiento Evita, por ejemplo, no la acompañamos. No la acompañamos porque creíamos que sentaba un antecedente peligroso, poniendo al gobernador a legislar, básicamente, al ejecutivo de legislar. Entonces me parece que bueno, uno tiene que ser preciso en lo que refiere a este tipo de señalamiento. Y después, con respecto a los proyectos que nosotros presentamos, y esto en referencia a la dificultad muchas veces, aún teniendo mayoría del peronismo, por toda esta fragmentación a la que hago referencia, en mi caso presenté una cuarentena de proyectos, de los cuales 10 son proyectos de ley. Generalmente después los otros son comunicaciones, pedido de informe, que bueno, cuyo tratamiento es mucho más fácil y el trámite menos engorroso, y generalmente bueno, terminan siendo aprobados una buena cantidad, ¿no? Más teniendo una mayoría de la oposición, donde interpela todo el tiempo al oficialismo a través de esos pedidos de informe. Después, en lo que hace a los proyectos, esos 10 proyectos de ley que, por ejemplo, en nuestro caso, o en mi caso, presenté, tengo aprobado uno solo y en diputados. Y para eso tuve que ir, sentarme, trabajar con los diputados, ponerme de acuerdo. Por ejemplo, estoy hablando de la ley de centro de estudiantes. Ponerme de acuerdo, trabajar con la comisión. Tuvo 6 semanas de discusión en la comisión y un seguimiento al pie del cañón, al lado de mi parte. Entonces, evidentemente, sí, la labor legislativa implica un desgaste y implica una, entre comillas, negociación permanente, digo entre comillas en el buen sentido de la palabra, que uno tiene que sentarse y ver cuál es la visión del otro, incorporar o no incorporar. La ley de centro de estudiantes, si uno lee el proyecto original que presentamos, lo que salió, y es muy distinto, salvo algunos preceptos que para nosotros eran fundamentales, ¿no? Que era defender la posibilidad de emoción de los estudiantes a capa y espada. Ante esta situación de la diputada Bielsa, lo que se abrió es una discusión en torno a quién debe ocupar la banca que deja vacante, ¿no? Vacía. La posición del Movimiento Evita es que se debe respetar el cupo femenino fundamentalmente en la composición de la Cámara, que los preceptos, ¿no es cierto?, que imponen tratados internacionales a los que adherimos, la misma Constitución, de igualdad en el acceso, ¿no es cierto?, de igualdad entre el hombre y la mujer, y en este caso el acceso a determinados espacios institucionales tiene que ser defendido, inclusive muchas veces más allá del texto frío, ¿no es cierto?, de la letra fría de una norma, sino en su espíritu también. Cuando digo esto, me refiero a que se ha tomado la definición por parte de los cuerpos, porque esto es una definición que tiene que tomar el mismo cuerpo, esa es nuestra posición, que es soberano en ese sentido, en la aceptación o no de determinado diploma de un diputado o diputada. Tiene que tomarlo en base a determinados antecedentes y en base también a determinados criterios. El criterio para nosotros debe ser el de garantizar el efectivo acceso de la mujer a los lugares institucionales. Bueno, nosotros tenemos la expectativa de que así sea, porque además sería que sea así, y que la que asuma en su banca sea una mujer, en este caso Mariana Rogostelli, porque creemos que se estaría dando una señal
muy fuerte a la sociedad, de que se respeta, ¿no es cierto?, el derecho de la mujer a participar de los lugares institucionales en pie de igualdad con el hombre.